Cuando descubrí que mi propio hijo había falsificado mi firma para robarme la finca, mientras yo me recuperaba de una cirugía, supe que la guerra había comenzado. Pero ellos no sabían con quién se habían metido. Si te quedas hasta el final de esta historia, te aseguro que no te arrepentirás de suscribirte a este canal, porque lo que hice después, nadie se lo esperaba. Me llamo Dolores Vázquez Morales, tengo 68 años, y durante toda mi vida creí que la familia era sagrada. ¡Qué ingenua fui! Pero déjame contarte exactamente cómo descubrí que mis seres queridos me veían como un obstáculo que eliminar, no como la matriarca que los había criado y mantenido. Era un martes por la mañana de octubre de 2023. Rubén, mi hijo de 42 años, había venido el día anterior con esa sonrisa falsa que ahora reconozco perfectamente. «Mamá, Beatriz y yo nos vamos de crucero por el Mediterráneo. Te mereces descansar unos días sola en la finca», me dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Su esposa Beatriz y esa víbora de su madre, Amparo, esperaban en el coche con las maletas ya preparadas. No sospeché nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Había trabajado como una mula durante 45 años para comprar y mantener esta finca de 12 hectáreas en las afueras de Salamanca. Había criado a Rubén como madre soltera después de que su padre nos abandonara. Había pagado sus estudios, su boda, incluso el enganche de su casa. Era natural que quisiera unas vacaciones con su familia política, ¿verdad? ¡Qué estúpida fui! La revelación llegó de la forma más inesperada. Estaba organizando los papeles del escritorio de roble que había pertenecido a mi padre, buscando unos documentos del seguro, cuando encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Dentro había copias de documentos que me helaron la sangre. Una procuración notarial con mi firma. Pero yo jamás había firmado eso. Mis manos temblaron cuando leí la fecha. 15 de septiembre de 2023. Apenas 3 semanas después de mi operación de vesícula, cuando apenas podía mantenerme en pie por los medicamentos. Según ese documento, yo había otorgado poderes amplios a Rubén para gestionar todos mis bienes inmuebles y cuentas bancarias debido a mi avanzada edad y estado de salud delicado. ¡Mentira!, grité al aire vacío de la casa. Mi salud era perfecta, mejor que la de muchas mujeres de 50 años. Y jamás había firmado semejante barbaridad. Pero había más, mucho más. En esa misma carpeta encontré borradores de cartas dirigidas a residencias geriátricas de lujo en Madrid. Consultando disponibilidad para mi madre, Dolores Vázquez Morales, 68 años, con deterioro cognitivo leve. Las fechas de esas consultas coincidían exactamente con las visitas casuales que Beatriz y su madre Amparo habían hecho a la finca durante mi convalecencia. El teléfono sonó en ese momento, como si el destino quisiera confirmar mis peores sospechas. Era Rubén, y su voz sonaba desesperada desde algún puerto del Mediterráneo. «Mamá, ¿qué pasó con las tarjetas? No podemos sacar ni un centavo ni pagar nada. El banco dice que todas las cuentas están bloqueadas. Tienes que arreglar esto inmediatamente». Por primera vez en años, sonreí con verdadera satisfacción. Mi voz salió tranquila, casi dulce. «¿Sabes qué, Rubén? Creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria cuando regresen de su crucero. Pagado con mi dinero». El silencio al otro lado de la línea fue delicioso. Después escuché susurros urgentes. Probablemente Beatriz y Amparo preguntando qué había pasado. Cuando Rubén volvió al teléfono, su tono había cambiado completamente. «Mamá, no entiendo de qué hablas. Nosotros no hemos hecho nada malo». «Claro que no, hijo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Por eso tienes documentos falsificados con mi firma en tu escritorio. Por eso han estado consultando asilos de ancianos. Por eso gastaron 15.000 euros de mis ahorros en ese crucero, sin siquiera preguntarme». Esta vez el silencio fue eterno. Cuando colgué el teléfono, supe que la guerra había comenzado oficialmente. Pero ellos cometieron un error fatal. Subestimaron a la mujer que había construido un imperio desde la nada
que había sobrevivido a la pobreza, al abandono y a décadas de trabajo duro. Tenían razón en una cosa. Yo era una mujer de 68 años. Pero lo que no sabían es que eso significaba 68 años de experiencia, 68 años de aprender a leer a las personas, 68 años de construcción de una red de contactos leales. Esa noche, mientras ellos probablemente intentaban explicar a otros pasajeros por qué sus tarjetas no funcionaban, yo comencé a planear mi venganza. Porque si algo había aprendido en mi larga vida, es que la paciencia y la inteligencia siempre vencen a la codicia y la estupidez. Y mi querida familia estaba a punto de recibir la lección más cara de sus vidas. Ahora que conoces cómo comenzó todo, debo retroceder 2 años para explicarte exactamente cuándo empezó esta traición. Porque verás, los depredadores nunca atacan de inmediato. Primero estudian a su presa, la domestican, ganan su confianza. Y Beatriz Jiménez era una experta en este juego. Todo comenzó en diciembre de 2021, durante las fiestas navideñas. Rubén llevaba apenas 6 meses casado con Beatriz, y yo estaba genuinamente feliz de tener una nuera. Después de años viendo a mi hijo saltar de relación en relación, finalmente parecía haber encontrado estabilidad. Beatriz tenía 36 años entonces. Era fisioterapeuta, y al principio me pareció una muchacha encantadora. Siempre llegaba con flores, me ayudaba en la cocina y mostraba un interés genuino por las historias familiares. O eso creía yo. Dolores, esta finca es impresionante, me dijo durante su tercera visita, mientras caminábamos por los olivares centenarios. Debe valer una fortuna. Rubén es muy afortunado de heredar todo esto algún día. En ese momento pensé que era un comentario natural de una nuera curiosa. Ahora entiendo que era una evaluación financiera disfrazada de conversación casual. Las preguntas comenzaron sutilmente. ¿Cuántas hectáreas son exactamente? ¿La casa principal es del siglo XVIII? ¿Todos esos terrenos están a tu nombre? Siempre intercaladas con halagos sobre mi buen gusto o mi inteligencia para los negocios. Pero fue en marzo de 2022 cuando apareció el verdadero problema. Amparo Ruiz, su madre. Esa mujer de 62 años llegó como un huracán de falsa preocupación y consejos no solicitados. ¡Ay, Dolores! ¡Qué responsabilidad tan grande manejar todo esto sola!, me decía mientras sus ojos calculadores recorrían cada rincón de la casa. Una mujer de tu edad debería estar disfrutando la vida, no preocupándose por tantas propiedades. ¿Mi edad? Tenía 66 años y estaba en perfecta forma física y mental. Pero Amparo plantaba esas semillas de duda constantemente. Durante los almuerzos dominicales, que se habían vuelto una tradición, las 2 mujeres trabajaban en equipo como hienas alrededor de una presa herida. Beatriz preguntaba sobre los documentos legales, mientras Amparo suspiraba sobre lo agotador que debía ser mantener una propiedad tan grande. «Dolores, ¿tienes testamento actualizado?», preguntó Beatriz un domingo de abril, mientras servía el postre. «Es que leí un artículo sobre familias que pierden todo por no tener los papeles en orden. ¡Claro que tengo testamento!», respondí, orgullosa de mi organización. «Todo está perfectamente documentado desde hace años». El intercambio de miradas entre Beatriz y Amparo fue tan rápido que casi lo pierdo. Pero lo vi, ese brillo de satisfacción en sus ojos cuando confirmé que existían documentos que modificar. Las visitas se volvieron más frecuentes, siempre con excusas perfectas. Beatriz venía a ayudarme con ejercicios de rehabilitación después de una pequeña lesión en la espalda. Amparo traía recetas de su abuela, o ambas llegaban con plantas para el jardín. En julio de 2022, Amparo comenzó con la artillería pesada. Dolores, mi cuñada vendió su casa en Ávila y se mudó a una residencia preciosa en Madrid. Dice que es como vivir en un hotel de 5 estrellas. Tiene spa, biblioteca, actividades culturales. Es el sueño de cualquier mujer inteligente. «No me interesan las residencias», le respondí tajantemente.
Esta es mi casa. Aquí nací y aquí moriré. Pero imagínate no tener que preocuparte por el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza. Insistía Beatriz. Podrías viajar, conocer gente nueva, vivir sin responsabilidades. Sin responsabilidades. Como si mi finca fuera una carga y no el orgullo de mi vida. Para agosto, las preguntas se volvieron más directas y frecuentes. ¿Tienes algún poder notarial preparado por si te enfermas? Rubén sabe dónde guardas los documentos importantes. ¿Has pensado en poner algunas propiedades a nombre de Rubén para evitar impuestos? Cada sugerencia venía envuelta en preocupación maternal o consejos financieros aparentemente sensatos. Pero yo había construido mi patrimonio desde cero. No era ninguna ingenua en temas de dinero. El momento más revelador llegó en septiembre de 2022, durante una cena familiar. Rubén había bebido más vino de la cuenta y su lengua se soltó peligrosamente. «Beatriz tiene razón, mamá», dijo con esa sonrisa tonta del alcohol. «Deberías disfrutar más la vida. Nosotros podemos hacernos cargo de todo esto. Total, algún día será nuestro de todas formas». «¿Nuestro?», pregunté mirando directamente a Beatriz. «Bueno, de Rubén, por supuesto», se corrigió rápidamente mi hijo. «Pero ya sabes, lo que es de uno es del otro en el matrimonio». Esa noche, después de que se marcharan, me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, reflexionando sobre esa conversación. Por primera vez, una semilla de desconfianza germinó en mi corazón. Las siguientes semanas, observé más cuidadosamente. Noté cómo Beatriz fotografiaba disimuladamente algunos documentos, cuando creía que yo no la veía. Cómo Amparo preguntaba sobre mis rutinas médicas y mis medicamentos. Cómo ambas insistían en acompañarme a citas con el notario o el banco para apoyarme. Para octubre ya había decidido que algo estaba mal, pero jamás imaginé hasta qué punto habían avanzado sus planes. Ahora, mientras escribo esto después de haber descubierto toda la verdad, me doy cuenta de que fui como una rana en agua tibia, sin percibir que la temperatura subía gradualmente hasta que casi me cocieron viva. Pero hay una diferencia entre las ranas y las mujeres como yo. Nosotras podemos saltar del agua hirviendo y convertir el fuego contra quienes intentaron quemarnos. La operación de vesícula biliar estaba programada para el 23 de agosto de 2023. Una cirugía rutinaria, me aseguró el doctor Medina. 3 días de hospitalización máximo, Dolores. A su edad y con su excelente estado físico, la recuperación será rápida. Lo que no sabía es que esos 3 días de vulnerabilidad eran exactamente lo que Beatriz y su madre habían estado esperando durante meses. El día anterior a la cirugía, Rubén apareció en la finca con una carpeta llena de papeles. «Mamá, el abogado Montenegro me pidió que trajera estos documentos por si acaso», me dijo, refiriéndose al viejo abogado familiar que había manejado mis asuntos durante 15 años. «Son solo formalidades, pero dice que es mejor tenerlos firmados antes de cualquier procedimiento médico». Estaba nerviosa por la operación, preocupada por los olivares que necesitaban atención, y confiaba ciegamente en Montenegro. Así que firmé donde Rubén me indicó, sin leer cada línea minuciosamente. «Es solo una autorización para que yo pueda manejar cualquier emergencia médica mientras estés en el hospital», me explicó. Qué manipulador resultó ser mi propio hijo. La cirugía salió perfectamente, pero los anestésicos me dejaron confundida durante varios días. Recuerdo fragmentos. Beatriz trayéndome caldo de pollo, Amparo organizando mis medicamentos, Rubén hablando por teléfono en voz baja desde el pasillo del hospital. «Sí, ya está todo listo», lo escuché decir mientras fingía dormir. «Los papeles están firmados. Ahora solo tenemos que esperar a que se recupere completamente antes de...». La conversación se cortó cuando una enfermera entró a revisar mis signos vitales. Durante mi convalecencia en casa, que se extendió 2 semanas por una pequeña infección en la herida, ellos se convirtieron en mis cuidadores las 24 horas.
Beatriz prácticamente se mudó a la finca, mientras Amparo aparecía cada mañana con nuevos remedios caseros y consejos médicos no solicitados. «Dolores, necesitas descansar completamente», insistía Beatriz cada vez que intentaba revisar el correo o los documentos bancarios. El doctor fue muy claro. Nada de estrés durante al menos un mes. Amparo reforzaba el mensaje. Mi prima se complicó terriblemente por no seguir las indicaciones médicas. Terminó con una infección que la mantuvo postrada 6 meses. No queremos que te pase lo mismo. Así que obedecí como una niña buena, delegando todo en mis devotos cuidadores. Lo que descubrí semanas después me dejó helada hasta los huesos. Cuando finalmente encontré esa carpeta maldita en octubre, no solo contenía la procuración fraudulenta que ya te mencioné. Había mucho más. Documentos que habían sido firmados supuestamente por mí durante esos días de recuperación, cuando apenas podía mantener los ojos abiertos por los calmantes. Una autorización para modificaciones necesarias en el testamento debido a cambios en la situación familiar. Fecha: 28 de agosto de 2023, cuando yo estaba sedada con morfina por el dolor. Una solicitud de evaluación geriátrica voluntaria dirigida al Instituto de Medicina Legal. Fecha: 30 de agosto de 2023. Mi supuesta firma temblaba como si tuviera Parkinson, cuando mis manos habían sido firmes toda la vida. Una autorización bancaria para transferencias de emergencia por gastos médicos no previstos. Fecha: 2 de septiembre de 2023. Pero el documento que más me enfureció fue una carta dirigida a la Residencia Geriátrica San Fernando de Madrid, solicitando información sobre ingreso voluntario para adulta mayor con episodios de confusión postoperatoria, firmada supuestamente por mí el 5 de septiembre, cuando ya estaba perfectamente lúcida. En esa carta, redactada con una letra que imitaba la mía pero con trazos menos seguros, yo supuestamente explicaba: debido a mi reciente experiencia médica, he tomado conciencia de mi vulnerabilidad y fragilidad. Creo que sería prudente considerar un entorno más seguro y supervisado para mis años dorados, donde pueda recibir la atención especializada que una mujer de mi edad requiere. Fragilidad, vulnerabilidad, palabras que jamás habrían salido de mi boca. Llamé inmediatamente a Montenegro para exigir explicaciones, pero me encontré con una sorpresa desagradable. Había fallecido de un infarto el 15 de septiembre. Su secretaria me informó que todos los expedientes habían sido transferidos a un abogado joven llamado Patricio Sánchez, quien casualmente era primo segundo de Amparo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma terrorífica. Revisé mis estados de cuenta bancarios con lupa y descubrí movimientos que no recordaba haber autorizado. Transferencias de 3.000 euros aquí, 5.000 allá. Todas realizadas durante mi recuperación. Todas justificadas como gastos médicos adicionales o mejoras necesarias en la finca para la seguridad de la propietaria. El 12 de septiembre habían retirado 8.000 euros en efectivo. El mismo día, según pude reconstruir después, Beatriz había comprado muebles nuevos para su casa y Amparo había pagado las vacaciones familiares en la Costa Brava. Pero el descubrimiento más doloroso llegó cuando revisé las llamadas registradas en el teléfono fijo durante esos días de sedación. Había múltiples llamadas a residencias geriátricas, agencias inmobiliarias especializadas en propiedades rurales y una que me partió el corazón, a una empresa de mudanzas preguntando sobre el costo de vaciado completo de finca histórica con antigüedades. Esa llamada estaba registrada el 1 de septiembre a las 14:30 horas, mientras yo dormía dopada con analgésicos a menos de 20 metros de distancia. Rubén había usado mi teléfono, mi firma falsificada y mi estado de vulnerabilidad temporal para orquestar mi desaparición de la ecuación familiar. La traición no era solo financiera, era existencial. Habían planeado borrarme de mi propia vida, convertirme en una anciana confundida que había decidido voluntariamente
retirarse a un asilo mientras ellos se quedaban con el fruto de 40 años de mi trabajo. Esa noche, sentada en mi cocina con todos esos documentos esparcidos sobre la mesa de roble, donde había criado a Rubén, donde le había enseñado a hacer los deberes, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, sentí algo que no había experimentado jamás, una furia fría y calculadora. Ya no era solo indignación por el dinero robado, era la comprensión absoluta de que mi propio hijo había estado dispuesto a enterrarme en vida para apoderarse de mi legado. Pero cometieron un error fatal al subestimarme, porque una mujer que construye un imperio desde la nada no llega hasta aquí por casualidad. Y ahora que conocía exactamente cuál era su plan, era hora de diseñar el mío. La guerra había comenzado oficialmente, y ellos ni siquiera sabían que ya estaban perdiendo. La muerte súbita de Montenegro no había sido casualidad. Lo supe cuando comencé a investigar más profundamente, y descubrí que el viejo abogado había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las procuraciones que Rubén le había llevado. Carmen Aguirre, la secretaria de Montenegro durante 20 años, me recibió en su casa una tarde lluviosa de octubre. Sus manos temblaron mientras me servía café y me contó la verdad que había estado guardando. «Señora Vázquez, don Eduardo estaba muy preocupado las últimas semanas antes de morir», me confesó con lágrimas en los ojos. Había recibido llamadas extrañas de un tal Patricio Sánchez, preguntando sobre sus archivos y métodos de trabajo. Su nieto Rubén había llevado documentos que no coincidían con el estilo legal que don Eduardo manejaba. Carmen me mostró las notas que Montenegro había dejado en su escritorio. Con su letra temblorosa pero aún legible, había escrito: «Procuraciones sospechosas, revisar firmas DB, contactar grafólogo, posible fraude familiar». «¿Por qué no me llamó?», le pregunté sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Quería estar seguro antes de acusarlos, pero la noche anterior a su muerte me dijo que iba a citarla al despacho para revisar todos los documentos juntos. Carmen secó sus lágrimas. Al día siguiente lo encontraron en su oficina. «Infarto fulminante», dijeron los médicos. Pero lo más escalofriante vino después. Carmen me entregó una carpeta que Montenegro había guardado en su caja fuerte personal. Me pidió que se la diera si algo le pasaba. Dentro hay copias de conversaciones grabadas. Las grabaciones eran devastadoras. Montenegro había comenzado a grabar sus reuniones con clientes después de algunos problemas legales años atrás. En una de ellas, fechada el 10 de septiembre de 2023, se escuchaba claramente la voz de Patricio Sánchez. «Don Eduardo, entiendo sus escrúpulos profesionales, pero la señora Vázquez está experimentando un deterioro cognitivo evidente. La familia está actuando en su mejor interés. Estos documentos son completamente legales. Las firmas no me convencen, Patricio», respondía la voz cansada de Montenegro. «He visto la firma de Dolores cientos de veces en 40 años. Estas parecen imitaciones. Es el efecto de los medicamentos postoperatorios», insistía Sánchez. «Mi tía Amparo ha estado cuidándola y confirma episodios de confusión. Incluso Rubén está preocupado por el estado mental de su madre». Ahí estaba la conexión. Patricio Sánchez no era solo primo de Amparo. Era su socio en este crimen perfectamente orquestado. Pero la revelación más impactante llegó cuando investigué los antecedentes de Sánchez. No era simplemente un abogado oportunista. Tenía un historial de casos similares. 3 ancianas en los últimos 5 años habían transferido propiedades valiosas a familiares bajo circunstancias sospechosas, todas representadas por él. Una de esas ancianas, Remedios Castillo, de 71 años, había sido declarada incompetente mentalmente después de una operación de cadera. Su sobrina, curiosamente, había estado casada con un primo de Amparo. Remedios murió en una residencia geriátrica apenas 6 meses después de perder su casa en Segovia. El patrón era idéntico: cirugía, periodo de vulnerabilidad, documentos falsificados, evaluación geriátrica forzada, internamiento, muerte conveniente.
Decidí contactar a las familias de las otras víctimas. Pilar Mendoza, hija de una de las ancianas estafadas, me recibió en Madrid con una mezcla de rabia y alivio. Nadie nos creyó cuando denunciamos, me explicó mientras me mostraba documentos similares a los míos. Mi madre jamás habría vendido la finca familiar que amaba, pero Sánchez presentó evaluaciones psicológicas que la describían como una mujer con demencia senil. Los médicos que firmaron esos informes eran amigos suyos. ¿Qué médicos?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. El doctor Ramírez, geriatra especializado en capacidad mental, y la doctora Herbas, neuróloga. Ambos tenían consultas privadas muy caras y siempre coincidían en sus diagnósticos cuando Sánchez los recomendaba. Anoté esos nombres en mi libreta. La red de corrupción era más amplia de lo que había imaginado. Esa misma tarde, con la información que había recopilado, decidí hacer algo que Rubén jamás habría esperado de su pobre madre anciana. Contraté un detective privado. Joaquín Morales era un investigador retirado de la Guardia Civil, especializado en fraudes familiares. Cuando le mostré toda la documentación y las grabaciones, su expresión se endureció. «Señora Vázquez, esto es una operación criminal sofisticada», me dijo después de revisar cada papel. «No estamos hablando de familiares codiciosos improvisando. Es una red organizada que se especializa en desplumar ancianos vulnerables». Joaquín me explicó cómo funcionaba el esquema. Sánchez identificaba ancianos con propiedades valiosas a través de registros públicos. Amparo, con su trabajo en centros de salud comunitarios, tenía acceso a información médica sobre cirugías programadas. Beatriz, como fisioterapeuta, podía recomendar tratamientos y cuidados especializados que justificaran internamientos. Su hijo y su nuera no son los cerebros de esta operación, me aclaró Joaquín. Son peones reclutados por Amparo y Sánchez. Probablemente les prometieron una parte significativa del botín a cambio de su cooperación. Eso explicaba por qué las visitas de Beatriz se habían intensificado después de conocer a Amparo. No había sido amor maternal hacia una suegra desconocida. Había sido la incorporación a una empresa criminal familiar. Los siguientes días fueron de investigación intensiva. Joaquín descubrió que Sánchez tenía deudas de juego por más de 200.000 euros. Amparo había hipotecado su casa el año anterior y necesitaba dinero urgentemente. Beatriz había sido despedida de su trabajo por irregularidades en los seguros médicos de sus pacientes. Todos necesitaban dinero desesperadamente, y mi finca de 12 hectáreas, valuada en más de 800.000 euros, representaba la solución perfecta a sus problemas. Pero habían cometido un error fundamental. Habían elegido a la víctima equivocada. Mientras ellos creían que estaba en mi finca, aislada y vulnerable, yo estaba construyendo un caso criminal sólido contra todos y cada uno de ellos. Tenía grabaciones, documentos falsificados, testimonios de otras víctimas y ahora la ayuda de un investigador profesional. La ironía era deliciosa. Mientras planeaban declararme incompetente mental, yo estaba demostrando una capacidad estratégica que habría impresionado a cualquier general militar. El 20 de octubre, Joaquín me entregó su informe preliminar. La evidencia era abrumadora. Fraude documental, usurpación de identidad, conspiración criminal, estafa agravada y potencialmente homicidio en el caso de Montenegro. Tiene suficiente para enviarlos a prisión por décadas, me dijo con satisfacción profesional. Pero necesitamos que cometan un error más grande, algo que los exponga completamente. Sonreí por primera vez en semanas, porque sabía exactamente cómo provocar ese error. Era hora de que los cazadores se convirtieran en presas. Mientras yo construía meticulosamente mi caso contra ellos, descubrí que su conspiración había avanzado mucho más de lo que imaginaba. La residencia geriátrica San Fernando no era solo una opción que habían considerado. Ya tenían mi habitación reservada y pagada. El descubrimiento llegó por casualidad cuando revisaba mi tarjeta de crédito y encontré un cargo de 2.400 euros a nombre de Depósito Anticipado, San Fernando, Madrid.
La fecha coincidía exactamente con los días posteriores a mi cirugía, cuando supuestamente estaba firmando documentos bajo los efectos de la morfina. Decidí investigar personalmente. Me presenté en la residencia haciéndome pasar por una hija preocupada que buscaba opciones para su madre anciana. La directora, una mujer llamada Isabel Cortés, me recibió con la sonrisa profesional de quien tiene un negocio próspero. «Claro, señora Martínez», me dijo después de que me identifiqué con nombre falso. «Tenemos una habitación premium reservada para la señora Dolores Vázquez desde octubre. Su familia ha sido muy previsora al asegurar la disponibilidad con tanta anticipación». Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de arreglos específicos han solicitado? Isabel consultó su computadora con expresión profesional. Según las especificaciones de la señora Amparo Ruiz, quien actuó como representante familiar, necesitarán atención especializada para confusión moderada y tendencias depresivas. También solicitaron restricciones de visitantes y comunicación supervisada. Restricciones de visitantes. Comunicación supervisada. Me estaban preparando una celda dorada donde nadie podría escuchar mis protestas o quejas. La señora Ruiz dejó algún contacto específico para emergencias. Pregunté, fingiendo tomar notas. Sí, ella y su yerno Rubén Vázquez serán los únicos autorizados para decisiones médicas y financieras. También hay un abogado, el señor Sánchez, que manejará los aspectos legales del internamiento. El círculo se cerraba cada vez más. No solo habían falsificado mi consentimiento, habían diseñado un sistema donde yo quedaría completamente aislada e indefensa. ¿Qué tipo de evaluaciones requieren para el ingreso? Continué indagando. Isabel me entregó un folleto colorido. Nuestro equipo médico asociado realiza todas las evaluaciones necesarias. El doctor Ramírez y la doctora Herbas son especialistas reconocidos en geriatría y neurología. Muy conveniente, porque ya han evaluado a la señora Vázquez y confirmado que nuestro centro es ideal para su condición. Ahí estaban otra vez los mismos nombres que había escuchado de Pilar Mendoza. Los médicos corruptos que diagnosticaban demencia a pedido del cliente. Cuando salí de la residencia tenía información suficiente para comprender la magnitud de la trampa que me habían tendido, pero necesitaba más detalles sobre cómo planeaban ejecutar el internamiento. Esa tarde, Joaquín el detective me llamó con información devastadora. «Señora Vázquez, he interceptado comunicaciones entre Sánchez y su nuera. Van a acelerar el proceso porque están preocupados por su comportamiento reciente». «¿Qué comportamiento?», pregunté, aunque sospechaba la respuesta. «Al parecer, Rubén les contó que usted ha estado actuando de forma extraña desde la operación, haciendo preguntas sobre documentos, revisando cuentas bancarias, mostrando paranoia sobre la familia. Sánchez dice que es el momento perfecto para la intervención». Me eché a reír a pesar de la gravedad de la situación. Mi comportamiento extraño consistía en actuar como una mujer inteligente que había descubierto una conspiración criminal. Pero para ellos, eso era evidencia de deterioro mental. «¿Cuál es el cronograma?», pregunté a Joaquín. «Sánchez planea solicitar una evaluación de emergencia la próxima semana. Con los informes médicos que ya tienen preparados, un juez podría ordenar el internamiento involuntario en 48 horas. Internamiento involuntario. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte social. Pero Joaquín tenía más información. «He conseguido copias de los mensajes entre Beatriz y Amparo. ¿Quiere escucharlos?». Asentí, preparándome para lo peor. La voz de Beatriz sonaba emocionada a través del altavoz del teléfono. «Amparo, ya confirmé con San Fernando. La habitación está lista y el personal conoce el perfil de Dolores. Una vez que esté internada, podremos proceder con la venta de la finca sin interferencias». «Perfecto, mijita», respondí a la voz rasposa de Amparo. «Patricio dice que el procedimiento legal será rápido una vez que tenga la declaración de incapacidad. Los compradores potenciales ya mostraron interés por 750.000 euros. 750.000 euros.
Habían tasado mi patrimonio como mercancía en liquidación. La conversación continuaba. ¿Y si Dolores protesta o causa problemas en la residencia?, preguntaba Beatriz con cierta preocupación. «Los medicamentos se encargarán de eso», respondía Amparo con frialdad clínica. «He visto cómo manejan a los residentes problemáticos. Un par de inyecciones de sedantes, por su propia seguridad, y se vuelven dóciles como corderos. Sedantes, medicamentos forzados, docilidad química». Pero lo más horrible vino al final de la grabación. Rubén se unía a la conversación. «¿Cuánto tiempo calculan que durará todo el proceso?» «Desde el internamiento hasta la venta, unos 6 meses máximo», respondía Sánchez. «Y estadísticamente, señoritas de la edad de su madre en esas condiciones, bueno, digamos que la naturaleza suele resolver las situaciones complicadas por sí sola». Se estaban refiriendo a mi muerte como una solución natural. No solo querían robarme. Esperaban que muriera convenientemente rápido para no tener que mantener la farsa durante mucho tiempo. Cuando terminé de escuchar las grabaciones, me senté en silencio durante varios minutos. El nivel de traición era tan profundo que casi superaba mi capacidad de procesarlo. No eran solo ladrones. Eran asesinos emocionales que habían calculado fríamente mi eliminación. Pero hay algo que no habían considerado en sus cálculos actuariales. Yo no era una víctima típica. Era una mujer que había sobrevivido a la pobreza, al abandono, a décadas de trabajo en un mundo dominado por hombres. Había construido un imperio rural con mis propias manos y mi propia inteligencia. Si querían una guerra, la tendrían. Pero sería en mis términos, con mis reglas, y usando todas las armas que había acumulado en 68 años de vida. Esa noche, mientras ellos probablemente celebraban la proximidad de su golpe maestro, yo finalicé los detalles de mi contraataque. Porque si algo había aprendido en mi larga vida, es que la paciencia y la preparación siempre vencen a la codicia y la precipitación. Estaban a punto de descubrir que habían elegido a la víctima equivocada. La revisión exhaustiva de mis cuentas bancarias reveló un nivel de sistematización criminal que me dejó sin aliento. No habían sido robos impulsivos o oportunistas. Cada movimiento había sido calculado con precisión quirúrgica durante meses. Solicité al Banco Santander todos los movimientos de mis cuentas desde enero de 2023. Cuando el director, Francisco Delgado, me entregó los estados detallados, su expresión era de preocupación genuina. «Señora Vázquez, algunos de estos movimientos me resultaron extraños en su momento», me confesó en privado. «Pero como tenían las autorizaciones aparentemente correctas y su hijo confirmaba cada operación, los números hablaban por sí solos. Entre enero y octubre de 2023, habían sustraído 127.000 euros de mis cuentas personales mediante una estrategia sofisticada de dispersión. Nunca retiros grandes que activaran alarmas del sistema. Siempre cantidades que parecían gastos familiares legítimos. Enero. 4.500 euros por reparaciones urgentes en la finca. Febrero. 6.200 euros por equipamiento médico especializado. Marzo. 8.000 euros por mejoras de seguridad en la propiedad. Cada retiro venía acompañado de facturas falsificadas que Rubén presentaba como justificación. Facturas de empresas que, según descubrí después, eran fachadas creadas por Sánchez para dar apariencia legal a los robos. Pero lo más sofisticado era el sistema de transferencias automáticas que habían establecido. Cada día 15 de mes se transferían automáticamente 100 euros de mi cuenta principal a una cuenta corriente conjunta que supuestamente habíamos abierto Rubén y yo para gastos familiares compartidos. Jamás había autorizado esa cuenta conjunta. Jamás había firmado esos documentos bancarios. Francisco me mostró las copias de las autorizaciones. Mi supuesta firma aparecía en documentos fechados durante mi hospitalización.
cuando estaba sedada e incapacitada para firmar mi propio nombre correctamente. ¿Cómo es posible que nadie verificara estas firmas?, le pregunté, sintiendo una mezcla de indignación e incredulidad. Su hijo presentó un certificado médico explicando que los medicamentos postoperatorios afectaban temporalmente su coordinación motora. Me explicó Francisco con evidente malestar. También trajo una carta suya solicitando comprensión durante el periodo de recuperación. Una carta mía que jamás había escrito, solicitando comprensión para firmas defectuosas que jamás había realizado. La planificación era diabólicamente meticulosa. Solicité copias de todos los cheques cobrados en mi nombre durante el año. La revisión fue nauseabunda. Cheques por servicios médicos a clínicas privadas donde jamás había estado. Pagos a empresas de reformas que jamás habían pisado mi finca. Honorarios a consultores financieros que jamás había contratado. Uno de los cheques más grandes, por 18.000 euros, estaba extendido a favor de Viajes Mediterráneo Premium y fechado el 5 de octubre. Era el pago adelantado del crucero que estaban disfrutando mientras yo descubría su traición. Habían pagado sus vacaciones de lujo con mi dinero, mientras planeaban encerrarme en un asilo. Pero Francisco me reservaba la revelación más escalofriante para el final. Señora Vázquez, hay algo más que debe saber. Su hijo solicitó información sobre los procedimientos para transferir cuentas bancarias en caso de incapacidad mental declarada judicialmente. Me entregó una copia de la consulta formal que Rubén había presentado el 20 de septiembre. En ella explicaba que su madre mostraba signos crecientes de confusión financiera y necesitaba información preventiva sobre protección patrimonial para adultos mayores vulnerables. ¿Qué le respondieron?, pregunté, aunque temía la respuesta. Le explicamos el procedimiento completo: evaluación médica, declaración judicial de incapacidad, designación de tutor legal, transferencia automática de poderes financieros. Francisco enumeró cada paso como si fuera una receta de cocina. También le proporcionamos los formularios necesarios para iniciar el proceso. Habían estudiado cada aspecto legal del despojo. No era amateur, era una operación criminal profesional. Decidí investigar personalmente las empresas que aparecían en mis estados de cuenta. Reformas Castilla-León S.L. Resultó ser una dirección falsa en un edificio de oficinas compartidas. Consultoría Geriátrica Integral era un apartado postal que redirigía correspondencia a la oficina de Sánchez. Joaquín el detective había rastreado los destinos finales del dinero robado. Una parte significativa había financiado el pago de deudas de juego de Sánchez. Otra porción había servido para renovar completamente la casa de Beatriz y Rubén, incluyendo una cocina de 25.000 euros que jamás podrían haberse permitido con sus salarios reales. Amparo había usado su parte para saldar la hipoteca de su vivienda y comprar un automóvil nuevo, todo pagado con el fruto de 40 años de mi trabajo. La ironía más amarga era que habían financiado su estilo de vida, mejorado con el dinero que planeaban usar como justificación para declararme incapaz. Gastos excesivos e irracionales sería uno de los argumentos en mi contra, cuando ellos mismos habían creado esos gastos falsificando mi autorización. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando analicé los patrones de retiro. Las fechas coincidían perfectamente con momentos específicos de vulnerabilidad emocional que habían creado artificialmente. Después de cada crisis familiar que habían generado, una discusión sobre mi salud, una preocupación exagerada por mi seguridad, una sugerencia sobre mi fragilidad, seguía inmediatamente un retiro bancario significativo. Habían convertido mi manipulación emocional en un cronograma de saqueo financiero. El 25 de octubre, con toda la documentación bancaria organizada, tenía una imagen completa de la magnitud del robo. No eran 127. 000 euros perdidos. Era la evidencia tangible de una conspiración criminal que había durado 10 meses completos. Cada retiro,
Cada transferencia, cada cheque falsificado era una prueba más de su culpabilidad. Pero sobre todo, era la demostración de que me habían estado robando mientras fingían cuidarme, protegerme y amarme. Esa noche, mientras organizaba meticulosamente cada documento bancario en carpetas cronológicas, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Ya no era solo indignación o dolor. Era la satisfacción fría de quien tiene suficientes pruebas para destruir completamente a sus enemigos. Porque ahora tenía algo que ellos nunca esperaron que obtuviera. Evidencia documental irrefutable de cada crimen que habían cometido en mi contra. La cacería había terminado. Ahora comenzaba la ejecución. El momento había llegado de construir un equipo profesional que me ayudara a desmantelar completamente la red criminal que había crecido alrededor de mi familia. Ya no podía confiar en abogados familiares ni en contactos tradicionales. Necesitaba profesionales absolutamente independientes y especializados en fraude. Mi primera llamada fue a Emilio Navarro Castro, un abogado penalista de Madrid con reputación impecable en casos de estafa familiar. Su bufete había sido recomendado por Joaquín el detective, y cuando le expliqué la situación por teléfono, aceptó reunirse conmigo inmediatamente. «Señora Vázquez», me dijo Emilio después de revisar durante 2 horas toda mi documentación. «Esto no es simplemente fraude familiar. Es una operación de crimen organizado que utiliza a sus propios parientes como pantalla legal». Emilio tenía 55 años, cabello canoso impecablemente peinado, y esa mirada aguda de quien había visto toda clase de bajezas humanas en los tribunales. Su evaluación fue devastadoramente precisa. «Tienen un modus operandi perfectamente estructurado», continuó, tomando notas en su tablet. «Identificación de víctimas vulnerables con patrimonio significativo, infiltración familiar gradual, creación de documentación falsa durante periodos de incapacidad temporal, establecimiento de redes médicas y legales cómplices y, finalmente, despojo completo con apariencia de legalidad». Me explicó que casos similares estaban proliferando en España, especialmente dirigidos contra mujeres mayores que habían acumulado propiedades valiosas. «El perfil de víctima que usted representa es exactamente el que buscan. Viuda independiente, con patrimonio considerable, sin red familiar amplia que pueda intervenir». Pero Emilio tenía una propuesta que superó mis expectativas. «No solo vamos a recuperar su dinero y proteger su patrimonio. Vamos a desarticular toda esta red criminal para que no puedan victimizar a otras personas». Mi segundo refuerzo profesional fue Sergio Moreno Vega, contador forense especializado en delitos financieros. Joaquín lo había contactado por recomendación del Colegio de Economistas de Madrid. Sergio tenía 48 años y una especialización específica en rastreo de activos ocultos. «Señora Dolores», me dijo Sergio después de analizar mis estados bancarios, «sus estafadores cometieron un error fundamental. Dejaron rastros digitales de absolutamente todo. En su arrogancia, documentaron meticulosamente cada paso del robo». Sergio me mostró un diagrama complejo en su computadora que trazaba el flujo de dinero desde mis cuentas hasta los destinos finales. Era como un mapa del crimen financiero. Aquí puede ver cómo los 18.000 euros del crucero se dividieron entre la agencia de viajes, pagos adelantados al hotel y compras de lujo en diferentes puertos, explicó señalando líneas rojas en la pantalla. «Y aquí está la transferencia de 25.000 euros que financió la renovación completa de la cocina de su hijo». Pero lo más impresionante era la red de empresas fantasma que habían creado para justificar los robos. Sergio había descubierto que Reformas Castilla-León S.L. tenía 5 socios diferentes, todos conectados con Sánchez o Amparo. Habían creado un ecosistema completo de negocios falsos para generar facturas fraudulentas. ¿Sabe qué es lo más asombroso?, me preguntó Sergio con una sonrisa profesional. Han pagado impuestos sobre el dinero robado. Declararon como ingresos legítimos una parte de lo que les sustrajeron.
Tenemos registros fiscales que prueban su culpabilidad. La ironía era exquisita. Su propio cumplimiento parcial con Hacienda había creado evidencia documental adicional en mi favor. Mientras tanto, Joaquín había expandido significativamente su investigación. Me citó en su oficina para mostrarme descubrimientos que cambiarían completamente el alcance del caso. Señora Vázquez, hemos identificado al menos 8 víctimas adicionales de esta misma red criminal, me informó mostrándome fotografías y documentos. Mujeres entre 65 y 78 años, todas con propiedades rurales valiosas, todas estafadas usando métodos idénticos. Las fotografías mostraban fincas hermosas, casas centenarias, terrenos agrícolas prósperos. Todo robado sistemáticamente por la misma organización que había intentado destruirme. ¿Qué pasó con esas mujeres? Pregunté, aunque temía la respuesta. 3 están muertas. Fallecieron en residencias geriátricas entre 6 y 18 meses después del despojo. Joaquín consultó sus notas. Las otras 5 están internadas en diferentes centros, todas diagnosticadas con demencia severa, todas incomunicadas con el mundo exterior. El patrón era escalofriante. No era solo robo, era asesinato social sistemático de mujeres mayores. Joaquín me entregó una carpeta gruesa con documentación fotográfica. He instalado equipos de grabación en lugares estratégicos. Las conversaciones que hemos captado son devastadoras. Las nuevas grabaciones revelaban detalles que confirmaban mis peores sospechas. Sánchez coordinaba desde su oficina una red que incluía médicos, directores de residencias, funcionarios del registro civil y hasta jueces corruptos que agilizaban las declaraciones de incapacidad. En una grabación particularmente reveladora, Amparo hablaba con alguien identificado como el doctor. La operación Vázquez debe acelerarse. La vieja está haciendo demasiadas preguntas. Necesitamos la evaluación psiquiátrica esta semana. No hay problema, respondía una voz masculina. Tengo el informe médico preparado desde hace un mes. Deterioro cognitivo severo, tendencias paranoides, incapacidad para manejar asuntos financieros. Con mi firma y la de mi colega neuróloga, cualquier juez ordenará el internamiento inmediato. Informes médicos preparados sin haberme examinado jamás. Diagnósticos falsos, listos para ser presentados ante tribunales que confiarían en la palabra de profesionales supuestamente éticos. Pero la revelación más impactante llegó cuando Sergio completó el rastreo financiero global. El dinero robado a las 9 víctimas identificadas había financiado un imperio inmobiliario que incluía apartamentos de lujo en Madrid, una villa en Marbella y cuentas bancarias en Suiza por valor de más de 3 millones de euros. «Señora Dolores», me dijo Emilio durante nuestra reunión del 28 de octubre, «usted no es solo una víctima que busca justicia individual. Es la llave para desarticular una organización criminal que ha robado millones de euros y destruido decenas de familias. Esa noche, sentada en mi cocina con todos los informes, grabaciones y evidencias esparcidas sobre la mesa, comprendí que mi situación había evolucionado completamente. Ya no era una abuela traicionada buscando venganza personal. Era una testigo clave en el caso criminal más importante de mi vida. Emilio había preparado denuncias simultáneas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, la Guardia Civil y el Colegio de Abogados. Sergio había entregado toda la documentación financiera a la agencia tributaria. Joaquín mantenía vigilancia las 24 horas sobre todos los implicados. Mi familia había creído que estaban estafando a una anciana indefensa. En realidad, habían despertado a una fuerza de la naturaleza con recursos, inteligencia y ahora un ejército de profesionales dispuestos a aniquilarlos legalmente. El contraataque estaba listo para ejecutarse, y esta vez no habría escapatoria posible. El 30 de octubre de 2023 comenzó la fase más delicada de mi operación: revertir cada uno de sus movimientos criminales sin que sospecharan que había descubierto la conspiración completa.
Era como desarmar una bomba mientras el cronómetro seguía funcionando. Mi primera acción fue contactar discretamente con mi banco para anular todas las procuraciones y autorizaciones que habían falsificado. Francisco Delgado, el director, me recibió con la urgencia que el caso requería. «Señora Vázquez, para revocar estas autorizaciones necesitamos seguir un protocolo específico», me explicó mientras revisaba los documentos legales que Emilio había preparado. «Primero, debe presentar una declaración jurada ante notario confirmando que nunca autorizó estos poderes. Segundo, necesitamos un peritaje caligráfico que demuestre la falsificación de firmas. El peritaje caligráfico fue realizado por Ana Belén Torres, experta en documentoscopia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sus conclusiones fueron categóricas. Las firmas presentadas como pertenecientes a la señora Vázquez muestran evidencias claras de imitación. Los trazos carecen de la fluidez natural de la escritura auténtica, presentan temblores artificiales y varias características morfológicas inconsistentes con los patrones escriturales habituales de la titular. Con el informe pericial en mano, procedimos a cancelar sistemáticamente cada autorización fraudulenta. La cuenta conjunta que habían abierto sin mi conocimiento fue cerrada inmediatamente, recuperando los 31.000 euros que aún permanecían allí. Pero lo más satisfactorio fue bloquear todas las tarjetas de crédito suplementarias que habían solicitado en mi nombre. Rubén tenía una tarjeta familiar con límite de 15.000 euros mensuales. Beatriz poseía otra con autorización para gastos médicos y domésticos por 8.000 euros. Amparo había conseguido una tercera para emergencias familiares con límite de 5.000 euros. Las 3 tarjetas fueron canceladas simultáneamente el 2 de noviembre, justo cuando estaban en alta mar disfrutando de sus vacaciones pagadas con mi dinero. Sergio, el contador forense, había trabajado incansablemente para identificar cada empresa fantasma que habían creado. Reformas Castilla León S.L. fue denunciada ante Hacienda por facturas fraudulentas. Consultoría Geriátrica Integral enfrentó una investigación del Ministerio de Sanidad por servicios médicos inexistentes. Pero mi golpe maestro fue revertir la reserva en la residencia San Fernando. Me presenté personalmente ante Isabel Cortés, la directora, acompañada de Emilio, mi abogado. «Señora Cortés», le dije con la autoridad de quien controla completamente la situación, «jamás autoricé ninguna reserva en su establecimiento. Los documentos que mi supuesta familia presentó son falsificaciones criminales que están siendo investigadas por la Fiscalía». Isabel palideció cuando Emilio le mostró las órdenes judiciales que habíamos obtenido. No solo cancelamos la reserva, recuperamos íntegramente los 2.400 euros del depósito, más una compensación adicional de 1.000 euros por daños morales. Mientras tanto, Joaquín había instalado equipos de grabación en lugares estratégicos para capturar evidencia adicional. Su última jugada fue infiltrar a un agente encubierto como familiar interesado en los servicios de Sánchez. Las grabaciones obtenidas eran incriminatorias. «Tenemos un sistema perfecto», se jactaba Sánchez ante el supuesto cliente. «Identificamos ancianas vulnerables con propiedades valiosas. Las debilitamos emocionalmente durante cirugías o enfermedades. Falsificamos documentos. Conseguimos declaraciones de incapacidad y liquidamos los activos antes de que puedan reaccionar». El agente encubierto preguntó sobre garantías. «¿Qué pasa si la familia protesta o la víctima se resiste? Los medicamentos psiquiátricos solucionan cualquier resistencia», respondió Sánchez con frialdad escalofriante. «Una vez internadas, pueden protestar todo lo que quieran. Nadie les cree a las dementes que hablan de conspiraciones familiares». Esas grabaciones se convirtieron en evidencia central para la acusación de asociación criminal organizada. El 5 de noviembre, con toda la maquinaria legal en movimiento, decidí ejecutar la fase más arriesgada de mi plan: simular síntomas que los obligaran a acelerar su cronograma
y regresar prematuramente del crucero. Llamé a Rubén fingiendo confusión y pánico. «Hijo, no entiendo qué está pasando. Vinieron del banco diciéndome cosas extrañas sobre las cuentas. Creo que alguien está intentando robarme. Estoy muy asustada y no sé qué hacer». La actuación fue perfecta. Rubén intentó tranquilizarme por teléfono, pero pude escuchar conversaciones urgentes de fondo entre él, Beatriz y Amparo. «Mamá, tranquilízate», me decía con voz preocupada. «Probablemente son solo procedimientos bancarios rutinarios. Nosotros regresamos en una semana y solucionaremos todo». «No, hijo, esto es muy grave», insistí con voz temblorosa. «Creo que necesito ayuda médica. Me siento muy confundida últimamente. A veces no recuerdo cosas importantes. Esas palabras mágicas, confusión, problemas de memoria, necesidad de ayuda médica, eran exactamente lo que querían escuchar. Confirmaban sus diagnósticos preparados y justificaban acelerar el internamiento. Al día siguiente recibí una llamada de Amparo, fingiendo preocupación maternal. «Dolores, hijita. Rubén me contó que te sientes mal. ¿Quieres que regresemos antes del crucero? Tu salud es lo más importante». «No quiero arruinar sus vacaciones», respondí con falsa resistencia. «Pero sí me siento muy confundida con tantos papeles y números». «Tranquila, amor», me consoló Amparo con esa voz melosa que ahora reconocía como pura manipulación. «Cuando regresemos te ayudaremos con todo. Incluso hemos estado pensando en buscar un lugar donde puedas estar más cómoda y cuidada. Un lugar donde pueda estar más cuidada. El eufemismo perfecto para asilo donde nadie pueda escuchar tus protestas». Esa misma tarde, Joaquín interceptó llamadas urgentes entre Sánchez y los médicos corruptos. La crisis de Dolores había activado el protocolo de emergencia. Los informes psiquiátricos falsos serían presentados inmediatamente ante el juzgado. La evaluación forzada estaba programada para el lunes siguiente. Pero había un detalle que no conocían. El lunes siguiente yo estaría acompañada por Emilio, Sergio, Joaquín, un notario, 2 testigos oficiales y agentes especializados de la Guardia Civil. En lugar de encontrar a una anciana confundida y vulnerable, se enfrentarían con una mujer completamente preparada, respaldada por evidencia irrefutable y lista para destruir cada aspecto de su organización criminal. El 7 de noviembre, mientras ellos cortaban prematuramente sus vacaciones de lujo y compraban billetes de avión de emergencia, yo finalizaba los últimos detalles de mi contraataque. Sus propias grabaciones, documentos falsificados, movimientos bancarios y testimonios de otras víctimas habían creado un caso criminal perfecto. Cada mentira que habían construido se convertiría en evidencia en su contra. La cacería había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar, y esta vez no habría escape posible para ninguno de ellos. El 8 de noviembre recibí la llamada que había estado esperando. La voz de Rubén sonaba tensa y preocupada desde algún aeropuerto europeo. «Mamá, hemos decidido regresar inmediatamente. Estamos muy intranquilos por tu estado. Llegaremos mañana por la tarde. ¿Seguro que no es mucha molestia?», pregunté con la voz frágil que había perfeccionado durante días de ensayo. «No quiero que pierdan sus vacaciones por culpa de una vieja loca». «No digas eso, mamá», me interrumpió Rubén con falsa ternura. «Tu bienestar es lo más importante. Beatriz ya contactó con algunos especialistas que pueden ayudarte. Todo se va a solucionar». Especialistas, la palabra clave que confirmaba que traían consigo a los médicos corruptos para ejecutar la evaluación fraudulenta. Esa noche, Emilio coordinó desde su despacho la logística final de nuestra operación. «Señora Dolores, mañana será el día más importante de su vida», me advirtió con seriedad. «Todo debe ejecutarse con precisión milimétrica». El plan era complejo, pero infalible. Joaquín había instalado cámaras de seguridad adicionales en toda la finca, disfrazadas como equipos de mantenimiento rutinario. Cada palabra,
Cada gesto, cada documento que presentaran, quedaría grabado en alta definición. Sergio había preparado copias organizadas de toda la evidencia financiera. Estados bancarios, transferencias fraudulentas, facturas falsificadas, movimientos de las empresas fantasma. Todo ordenado cronológicamente para presentar el caso de forma devastadoramente clara. Pero mi arma secreta era el testimonio en video de las otras víctimas de la red criminal. Joaquín había conseguido contactar con familiares de las mujeres estafadas y 3 de ellas habían grabado declaraciones desgarradoras sobre cómo perdieron a sus madres y abuelas. Mi madre Clara nunca habría vendido la casa donde nació, declaraba entre lágrimas María José Ramos. Era una mujer fuerte e independiente hasta el día que la internaron. 6 meses después, estaba muerta, y nosotros no pudimos recuperar ni un solo mueble de la herencia familiar. El testimonio más impactante era el de Esperanza Ruiz, hermana de una de las víctimas. Amparo Ruiz se presentó como coordinadora de servicios geriátricos y convenció a mi hermana de que necesitaba cuidados especializados. Cuando quisimos visitarla en la residencia, nos dijeron que había desarrollado aversión familiar y que nuestras visitas empeoraban su estado mental. Esos testimonios demostrarían que no se trataba de un caso aislado, sino de un modus operandi sistemático y criminal. La mañana del 9 de noviembre amaneció despejada y fría. Mientras tomaba café en mi cocina, repasé mentalmente cada detalle de la representación que estaba a punto de comenzar. Tenía que mantener la actuación de mujer confundida hasta el momento exacto del confrontamiento. A las 10:30 llegó el primer invitado inesperado. Un hombre de unos 60 años con maletín médico que se presentó como Dr. Ramírez, especialista en evaluaciones geriátricas. Venía acompañado de una mujer elegante que se identificó como Doctora Herbas, neuróloga clínica. «Buenos días, señora Vázquez», me saludó Ramírez con esa sonrisa profesional que había visto en las grabaciones de Joaquín. Su familia nos pidió que la visitáramos para una evaluación rutinaria de bienestar. No se preocupe, es solo una conversación informal. ¿Mi familia pidió esto?, pregunté fingiendo sorpresa y ligera desconfianza. Pero ellos están de vacaciones. Precisamente por eso nos enviaron, mintió la doctora Herbas con naturalidad ensayada. Están preocupados por algunos episodios de confusión que usted ha mencionado. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. Los invité a pasar al salón, donde las cámaras ocultas capturarían cada segundo de la evaluación fraudulenta. Durante la siguiente hora, intentaron someterme a una serie de pruebas cognitivas diseñadas para demostrar deterioro mental. ¿Qué año es, señora Vázquez?, preguntaba Ramírez mientras tomaba notas en un formulario preimpreso. 2023, respondí correctamente, pero agregué con voz insegura. Aunque a veces me confundo con las fechas. ¿Recuerda qué desayunó esta mañana? Café con tostadas, respondí, y luego fingí dudas. O tal vez fue ayer. Los días se me mezclan últimamente. Cada respuesta que daba les proporcionaba exactamente la información que necesitaban para su diagnóstico predeterminado. Sus expresiones de satisfacción profesional eran evidentes. Estaban obteniendo las respuestas que confirmarían la demencia que ya habían diagnosticado sin conocerme. La doctora Herbas realizó pruebas de memoria más complejas. Le voy a mostrar una lista de palabras. Trate de recordarlas. Casa, árbol, coche, libro, gato. Fingí confusión parcial, recordando solo 3 de las 5 palabras. Sus miradas de complicidad eran patéticas. Creían estar documentando deterioro cognitivo real. Señora Vázquez, me dijo Ramírez al final de la evaluación, hemos observado algunas dificultades que son completamente normales a su edad. Nada de qué preocuparse, pero sí recomendamos un entorno más supervisado para su seguridad y tranquilidad. ¿Entorno supervisado?, pregunté con la inocencia de quien no entiende las implicaciones. Una residencia especializada donde pueda recibir la atención que merece.
explicó Herbas con esa voz condescendiente que usan con niños pequeños. Su familia ya ha investigado opciones excelentes. Antes de marcharse, Ramírez me entregó un sobre cerrado. Estos son nuestros informes preliminares. Su hijo los necesitará para los trámites administrativos. Trámites administrativos. El eufemismo perfecto para procedimientos legales de internamiento forzoso. A las 14:00 horas llegó Sánchez, el abogado corrupto, acompañado de un notario que no reconocí. Se presentó como el notario Valdés, especialista en protección patrimonial para adultos mayores. «Señora Vázquez», me dijo Sánchez con falsa preocupación, «he venido a ayudarla con algunos documentos importantes. Su familia está muy preocupada por su bienestar financiero. Me mostraron una serie de documentos simplificados para proteger mi patrimonio de posibles confusiones futuras. En realidad, eran transferencias de propiedad que me despojarían legalmente de todo lo que poseía. ¿Esto significa que ya no podré vivir en mi finca?», pregunté con voz temblorosa. «Por supuesto que podrá vivir aquí», mintió Sánchez descaradamente. «Solo estamos asegurando que todo esté en orden para el futuro. Firme aquí, por favor». Fingí dudar, tomé la pluma y en el momento exacto en que iba a firmar, sonó el timbre de la puerta. Era la señal que habíamos acordado. Emilio, Sergio, Joaquín y 2 agentes de la Guardia Civil entraron al salón como un huracán de justicia oficial. «Señores», anunció Emilio con autoridad implacable, «quedan detenidos por asociación criminal, estafa agravada, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude». La expresión de pánico absoluto en los rostros de Ramírez, Herbas, Sánchez y el falso notario fue el momento más satisfactorio de mis 68 años de vida. La trampa perfecta había funcionado exactamente como habíamos planeado. Mientras los agentes arrestaban a los médicos corruptos y al abogado fraudulento, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Rubén, llamando desde el aeropuerto de Barajas con una desesperación que pude percibir incluso a través de la línea telefónica. «Mamá, ¿qué está pasando? El doctor Ramírez no responde al teléfono, y Sánchez tampoco. ¿Llegaron a verte? ¿Firmaste los papeles que te llevaron?» «Ay, hijo», respondí manteniendo mi actuación de confusión. «Vinieron unos señores muy raros. Luego llegó la policía y se los llevaron. No entiendo nada de lo que está pasando». El silencio al otro lado de la línea fue sepulcral. Escuché susurros urgentes entre Rubén, Beatriz y Amparo. Después, la voz de mi nuera sonó más fuerte. «Dolores, ¿la policía? ¿Por qué razón?» «No lo sé, mijita». Mentí con perfección. «Dijeron algo sobre documentos falsos y estafas. Estoy muy asustada. ¿Cuándo llegan ustedes?» «Ya estamos en Madrid. Llegamos a la finca en 2 horas», respondió Rubén con voz tensa. «No hables con nadie hasta que lleguemos. ¿Entendido?» «Perfecto». Habían caído completamente en la trampa al acelerar su regreso sin sospechar que les estaba tendiendo la emboscada final. Durante las siguientes 2 horas, Emilio y su equipo legal convirtieron mi salón en un centro de operaciones forense. Las cámaras ocultas habían capturado cada segundo de las evaluaciones fraudulentas y los intentos de chantaje documental. Las grabaciones serían evidencia irrefutable en el juicio. Sergio organizó meticulosamente todos los documentos financieros sobre la mesa del comedor. Extractos bancarios marcando cada robo, facturas falsificadas de las empresas fantasma, transferencias no autorizadas y la documentación completa del dinero gastado en el crucero de lujo. «Señora Dolores», me advirtió Joaquín mientras verificaba el funcionamiento de los equipos de grabación, «cuando lleguen, mantenga la actuación hasta que hayamos documentado suficientes confesiones. Necesitamos que se incriminen verbalmente». A las 18:30 horas, escuché el ruido del motor de un taxi acercándose por el camino de grava. Desde la ventana vi a Rubén, Beatriz y Amparo, bajando con equipajes de lujo que claramente habían comprado durante su crucero mediterráneo.
Maletas de cuero italiano, bolsos de diseñador y ropa elegante que jamás podrían haberse permitido con sus ingresos reales. Todo pagado con mi dinero robado. Entré al salón donde mi equipo legal se había ocultado estratégicamente. Las cámaras estaban funcionando, los micrófonos activados, y yo tenía que dar la actuación de mi vida durante los próximos minutos. ¡Mamá!, gritó Rubén al entrar por la puerta principal. ¿Estás bien? ¿Qué pasó exactamente con la policía? Hijo querido, respondí con voz débil y confundida. Fue muy extraño. Vinieron esos doctores que tú enviaste. Me hicieron preguntas raras. Querían que firmara papeles. Después llegó un abogado con un notario. Y cuando iba a firmar, llegó la policía. Y se llevaron a todos. Amparo se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía perfectamente. Dolores, hijita, seguramente fue un malentendido. ¿Qué tipo de papeles querían que firmaras? No lo entendí muy bien. Mentí convincentemente. Algo sobre transferir la finca para mi protección, sobre residencias especializadas. Estaba muy confundida. La mirada que intercambiaron Rubén, Beatriz y Amparo fue de pánico absoluto. Su plan maestro se había desmoronado, pero aún no sabían exactamente cómo ni por qué. «Mamá», dijo Beatriz con falsa dulzura, «esos documentos eran para tu bien, para protegerte financieramente y asegurar que tengas los mejores cuidados médicos». «¿Pero por qué la policía arrestó a los doctores?», pregunté manteniendo mi inocencia fingida. Rubén intentó una explicación desesperada. «Probablemente fueron acusaciones falsas de algún competidor profesional. Ya sabes cómo funciona la envidia en el mundo médico». «Dolores», intervino Amparo con urgencia creciente. «¿Conservaste copias de los documentos que te mostraron? Es importante que sepamos exactamente qué papeles vieron». Ahí estaba. Estaban preocupados por cuánta evidencia había quedado expuesta durante los arrestos. «Creo que dejaron unos sobres en la cocina», respondí señalando hacia donde efectivamente habían quedado los informes médicos falsos que Ramírez había entregado. Los tres se dirigieron inmediatamente hacia la cocina, hablando en susurros urgentes que los micrófonos captaron perfectamente. «Si tienen los informes médicos, pueden rastrear toda la operación», murmuró Beatriz con pánico evidente. «Tranquila», le respondió Amparo. «Los doctores jamás van a hablar. Tienen demasiado que perder». ¿Y si Sánchez canta?», preguntó Rubén con desesperación. «Patricio sabe que si habla, va a prisión por todos los casos anteriores», contestó Amparo con frialdad. «Mantendrá la boca cerrada». «Pero mamá está actuando muy raro», insistió Beatriz. «Parece más lúcida de lo normal. ¿Y si está fingiendo la confusión?». «Imposible», desestimó Rubén. «Es una vieja de 68 años. No tiene la inteligencia para fingir algo así durante tanto tiempo. Una vieja de 68 años sin inteligencia». Sus propias palabras se convertirían en evidencia adicional de su desprecio y subestimación. Regresaron al salón cargando los sobres con expresiones que mezclaban alivio y preocupación. Amparo tomó la iniciativa. «Dolores, vamos a llevarnos estos papeles para revisarlos con cuidado. Mientras tanto, ¿qué te parece si empacamos algunas cosas? Hemos encontrado un lugar precioso donde podrás estar más cómoda y segura». «¿Un lugar?», pregunté con fingida ingenuidad. «Una residencia maravillosa en Madrid», explicó Beatriz con entusiasmo forzado. «Tiene jardines hermosos, actividades culturales, atención médica las 24 horas. Será como vivir en un hotel de lujo». «Pero esta es mi casa», protesté débilmente. «Aquí nací. Aquí he vivido toda mi vida». «Mamá», me interrumpió Rubén con impaciencia creciente. «Ya no puedes vivir sola. Los episodios de confusión van a empeorar. Necesitas supervisión profesional. Además», agregó Amparo con falsa ternura, «nosotros nos haremos cargo de mantener la finca. La visitarás cuando quieras». Mentiras tras mentiras,
La finca sería vendida antes de que terminara la semana. En ese momento preciso, como habíamos coordinado, Emilio y su equipo salieron de sus posiciones ocultas. La expresión de shock absoluto en los rostros de mis familiares fue grabada en alta definición. «Buenas tardes», anunció Emilio con autoridad legal implacable. «Soy el abogado Emilio Navarro, representante legal de la señora Dolores Vázquez. Tienen derecho a permanecer callados, porque todo lo que han dicho en los últimos 30 minutos ha sido grabado y será usado como evidencia en su contra». Amparo intentó una última mentira desesperada. «No sé quién es usted, pero esto es una casa privada y no tiene derecho...». «Tengo todos los derechos», la cortó Emilio mostrando las órdenes judiciales. «Y ustedes van a ser arrestados por conspiración criminal, estafa agravada, falsificación documental, intento de secuestro de persona mayor». La transformación en mi postura y expresión fue teatralmente perfecta. Me incorporé con toda mi dignidad, miré directamente a los ojos de mi hijo, mi nuera y esa víbora de Amparo, y pronuncié las palabras que habían estado esperando durante meses. La confusión se acabó. La guerra acaba de comenzar. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Rubén, Beatriz y Amparo me miraban como si hubiera resucitado de entre los muertos. En cierto modo, así era. Habían estado enterrando a la Dolores vulnerable e ingenua, y ahora se enfrentaban a una mujer que había recuperado completamente su poder. «Mamá, ¿qué significa esto?», balbuceó Rubén con la voz quebrada de quien ve su mundo desmoronarse. «Significa, hijo querido», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí, «que he estado jugando ajedrez mientras ustedes creían que estaban jugando a las damas». Emilio se dirigió hacia la mesa del comedor, donde Sergio había organizado meticulosamente toda la evidencia. «Señora Vázquez, ¿desea presentar personalmente las pruebas contra los acusados?». Asentí y me acerqué a la mesa con pasos firmes. Ya no había necesidad de fingir fragilidad o confusión. Había llegado mi momento de gloria después de meses de humillación. «Rubén», comencé señalando los extractos bancarios, «aquí están documentados los 127.000 euros que robaste de mis cuentas durante 10 meses. Cada transferencia fraudulenta, cada retiro no autorizado, cada gasto de tu crucero de lujo pagado con mi dinero». Mi hijo intentó una defensa patética. «Mamá, esos gastos fueron para tu beneficio, para mejoras en la finca, para tu atención médica». ¿Mi atención médica? Me eché a reír con genuina diversión. «Sergio, muéstrales las facturas de la empresa fantasma, Consultoría Geriátrica Integral». Sergio desplegó documentos que demostraban cómo habían facturado 25.000 euros por servicios médicos inexistentes. Esta empresa era una dirección postal que redirigía correspondencia a la oficina del abogado Sánchez. Los servicios facturados jamás fueron prestados. Beatriz palideció cuando le mostré las fotografías de su cocina renovada. Esta cocina de 25.000 euros fue pagada con una transferencia desde mi cuenta el 15 de septiembre, cuando supuestamente yo estaba confundida por los medicamentos postoperatorios. «Dolores, tú autorizaste esas mejoras», intentó mentir Beatriz. «Con esta firma». Le mostré el informe pericial de Ana Belén Torres. «La experta en documentoscopia del Tribunal Superior confirma que es una imitación burda de mi escritura. Jamás autoricé ni un solo céntimo para tu casa». Amparo, que hasta ese momento había permanecido callada, intentó tomar control de la situación. «Esto es ridículo. Una anciana paranoica con delirios de persecución, acusando a su propia familia». «Anciana paranoica», la interrumpí con una sonrisa que helaba la sangre. «Joaquín, reproduce la grabación del 20 de octubre. La voz de Amparo llenó el salón a través de los altavoces. «Los medicamentos se encargarán de eso. He visto cómo manejan a los residentes problemáticos. Un par de inyecciones de sedantes por su propia seguridad y se vuelven dóciles como corderos». Su propia voz la traicionaba con una claridad devastadora.
Amparo intentó negar lo evidente. Esas grabaciones están sacadas de contexto. ¿También está sacada de contexto esta otra grabación? Pregunté mientras Joaquín reproducía la conversación donde Sánchez y ella planificaban mi muerte social. Estadísticamente, señoritas de la edad de su madre, en esas condiciones, la naturaleza suele resolver las situaciones complicadas por sí sola. El color desapareció completamente del rostro de Amparo. Ya no había explicaciones posibles para sus propias palabras, documentando mi asesinato planificado. Emilio continuó la exposición con eficiencia legal. Además de los crímenes financieros, enfrentan cargos por asociación criminal organizada. Hemos identificado 8 víctimas adicionales de la misma red operativa. Mostró las fotografías de las otras mujeres estafadas. Remedios. Castillo, 71 años. Murió 6 meses después de perder su propiedad. Carmen Iglesias, 69 años. Internada forzosamente y fallecida en circunstancias sospechosas. El patrón criminal es idéntico en todos los casos. Rubén se desplomó en una silla, finalmente comprendiendo la magnitud de su situación. Mamá, yo no sabía que habían hecho esto a otras personas. Amparo me dijo que era solo para protegerte. ¿Protegerme? Mi voz se endureció como acero templado. ¿Falsificar mi firma mientras estaba sedada? ¿Reservar mi habitación en un asilo sin consultarme? ¿Planificar mi muerte como solución natural? Beatriz comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Dolores, yo solo quería ayudar. Amparo me explicó que era lo mejor para todos. Lo mejor para todos era robar mi patrimonio y enterrarme viva. Respondí sin una pizca de compasión. ¿Sabes cuánto habían calculado ganar con la venta de mi finca? 750.000 euros. Mi vida entera valuada como mercancía en liquidación. Sergio presentó la documentación de las cuentas bancarias en Suiza y las propiedades adquiridas con dinero robado a múltiples víctimas. La organización criminal manejaba más de 3 millones de euros obtenidos mediante estafas sistemáticas a personas mayores. En ese momento llegaron los agentes de la Guardia Civil que habían estado esperando la señal de Emilio. El capitán Rodríguez leyó formalmente los cargos. Rubén Vázquez Santos, Beatriz Jiménez Ruiz y Amparo Ruiz Delgado quedan arrestados por asociación criminal, estafa agravada, falsificación documental, conspiración para cometer fraude y tentativa de secuestro de persona mayor. Mientras les ponían las esposas, Rubén me suplicó con desesperación: «Mamá, soy tu hijo. No puedes hacer esto. Podemos arreglar las cosas, devolver el dinero». Me acerqué a él y lo miré directamente a los ojos. «Rubén, tú dejaste de ser mi hijo el día que falsificaste mi firma, mientras yo me recuperaba de una cirugía. Un hijo protege a su madre. Un criminal la destruye». Amparo intentó una última manipulación. «Dolores, piensa en tu reputación. ¿Qué va a decir la gente cuando sepan que denunciaste a tu propia familia? Van a decir», respondí con orgullo absoluto, «que una mujer de 68 años demostró que la edad es sinónimo de sabiduría, no de vulnerabilidad, que décadas de experiencia son un arma letal contra la codicia y la estupidez». Mientras se los llevaban arrestados, Beatriz gritó desde el coche patrulla: «No podrás vivir sola. Eres demasiado vieja. Necesitas ayuda». «Tienes razón», le respondí con una sonrisa triunfante. «Pero esa ayuda vendrá de profesionales honestos que he contratado, no de familiares que planean mi muerte». Una semana después, el juicio preliminar confirmó todas las acusaciones. Rubén fue condenado a 8 años de prisión. Beatriz recibió 6 años. Amparo, como cerebro de la operación, enfrentó 15 años de cárcel. Sánchez y los médicos corruptos recibieron sentencias que totalizaban más de 30 años entre todos. El dinero robado fue completamente recuperado, incluyendo los intereses generados. Las propiedades adquiridas ilegalmente fueron confiscadas y subastadas, con los fondos destinados a un centro de protección para personas mayores
víctimas de estafa familiar. Pero mi verdadera victoria no fue financiera. Fue existencial. Había demostrado que subestimarme por mi edad había sido el error más caro de sus vidas. Hoy, 6 meses después, vivo en mi finca con una tranquilidad que no había experimentado en años. He contratado empleados de confianza para el mantenimiento. Tengo atención médica privada excepcional. Y he establecido una fundación legal para ayudar a otras mujeres mayores víctimas de estafas familiares. Cada mañana, cuando tomo café en mi cocina mirando los olivares centenarios que casi pierdo, recuerdo que la experiencia más dolorosa de mi vida se convirtió en la demostración más poderosa de mi fuerza. A los 68 años, no solo recuperé mi patrimonio, descubrí una capacidad de lucha que no sabía que poseía. Y esa, queridos, es una lección que ninguna edad puede enseñar. Solo la traición extrema revela la verdadera medida de nuestro poder. La guerra terminó, y yo, contra todos los pronósticos, emergí absolutamente victoriosa. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.